Buenos días estudiantes, hoy estamos a 8 de junio y vamos a ver la clase de física. El día de hoy vamos a ver el tema el oído y la audición. El oído es un órgano de gran importancia para el estudio del sonido. Allí es donde se da inicio a la sensación acústica que procesa el cerebro. El funcionamiento del oído inicia cuando el sonido es captado por el pabellón de la oreja, que tiene la forma adecuada para brindar una mayor superficie de recepción. Pasa por el conducto auditivo externo, donde se concentran las ondas y las lleva al tímpano. Como el tímpano está tensado, vibra lentamente con los tonos bajos y rápidamente con los tonos altos. Luego, en el oído medio, se amplifica la vibración producida en el tímpano, gracias a los tres huesitos, martillo, yunque y estribillo. La vibración se transmite a la ventana oval del oído interno. Como esta ventana es 30 veces menor que el tímpano, se produce un aumento de presión. En el oído interno, que está lleno de líquido, la fuerza que el estribo ejerce sobre la ventana oval del caracol se convierte en ondas de presión hidráulica, que dentro del caracol se transforman en impulsos nerviosos y finalmente se transmiten al cerebro por medio del nervio acústico. El cerebro procesa e interpreta esa información como los sonidos identificables y localizables. Ahora vamos a ver un video para ver cómo trabaja el sistema auditivo. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra.
dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Bueno, entonces continuando. Entonces, el ser humano puede percibir frecuencias que van desde 20 Hz, vibraciones por segundo, a 20.000 Hz. La percepción del sonido más sensible es de una frecuencia cercana a los 30.000 Hz. Se puede observar en el intervalo de frecuencias audibles para cada intensidad sonora percibida por el oído. A los niveles mínimos de intensidad que el oído capta se les llama umbral de audición. Y a los niveles máximos de audición se les llama umbral de dolor. Entonces, a los niveles mínimos de intensidad que alcanza a escuchar el oído humano se le llama umbral de audición, que es la línea que está en verde, y a la línea que está en roja, que son los niveles máximos de audición, se les llama umbral de dolor. La capacidad auditiva se va deteriorando con la edad. La mayoría de la gente de 30 años o más no oye frecuencias de más de 15.000 Hz. A los 50 años el límite desciende a los 12.000 Hz y a los 70 años baja a 6.000 Hz, es decir, por debajo del límite superior de la conversación normal. Estudios audiométricos realizados a personas que han sido sometidas a altos niveles de ruido durante largo tiempo revelan una pérdida de agudicidad auditiva en frecuencias altas, entre los 3.000 y los 6.000, y en particular alrededor de los 4.000 Hz. La pérdida se amplía con el tiempo hasta afectar las frecuencias entre los 500 Hz y los 2.000 Hz. Entonces, pero ¿cómo afecta esta pérdida a nuestra calidad de vida? La exposición continua a sonidos muy intensos a muy alto volumen tiene el mismo efecto en el oído que el envejecimiento de la piel, debido a que la capacidad auditiva disminuye por la exposición prolongada a un sonido generado muy cerca del oído. Los efectos causados por esta exposición son de tipo fisiológico y psicológico. Entre los primeros, el más común es la ruptura del tímpano por ruidos muy intensos como las explosiones. Y los de índole psicológico pueden ser desde el insomnio y una conducta irritable temporal hasta una alteración permanente de la conducta, la cual requiere atención médica. En la actualidad, muchas personas jóvenes tienen la misma pérdida de capacidad auditiva que la de un adulto de 50 años, debido al uso de los iPod, MP3, MP4 y otros aparatos con audífonos personales. Ahora, imagina la dificultad que se supone el no oír. Un niño con audición normal pasa naturalmente de oír las palabras a decirlas y luego a reconocer sus expresiones escritas. Cada paso se le facilita por lo aprendido anteriormente. En cambio, un niño con problemas auditivos no tiene el estímulo del sonido del lenguaje, lo cual implica una lucha constante por aprender. En el día de hoy, la actividad va a ser realizar un mapa conceptual acerca de lo que se habló el día de hoy, el cual fue el tema el oído y la audición. ¿Listo? La actividad la vamos a programar para la fecha límite del 10 de junio. Cualquier inquietud me pueden escribir a mi número de WhatsApp. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.